Palabra de nuestros autores. Buenas tardes, hoy estamos dentro de la Biblioteca Manuel Orozco Iberra de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y estamos dentro del programa Palabras de nuestros autores. Hoy los arqueólogos estamos muy felices porque hoy se presenta la reedición de un libro que me parece sumamente importante para entender el desarrollo de nuestra disciplina en la segunda década del siglo XX. El libro que se presenta hoy es que se llama En los confines de la selva lacandona, del arqueólogo Enrique Juan Palacios. El Instituto Nacional de Antropología e Historia, desde hace varios años, ha estado haciendo publicaciones de muchos libros que desde el siglo XIX y principios del XX han sido un pilar para entender el conocimiento del pasado del México antiguo. Puedo decir, por ejemplo, las obras de Vaillant, la misma reedición que hicieron de la arquitectura prehispánica de Ignacio Marquina, pero realmente este libro que se presenta hoy, gracias a los esfuerzos del Instituto Nacional de Antropología e Historia y la editorial Dragón Rojo, me parece que es sumamente importante. El libro lleva un excelente estudio introductorio de la arqueóloga y conocida historiadora de la arqueología Aide López Hernández, que para mí es un enorme honor que me haya invitado a participar en este programa. Y yo quisiera que Aide un poquito nos hablara cuál fue la iniciativa de hacer la publicación de este libro, y ella, como la gran especialista del arqueólogo Enrique Juan Palacios, creo que su estudio introductorio se vuelve todavía más importante porque ahorita nos deja ver la práctica arqueológica de Enrique Juan Palacios, ya que en los otros libros que ella ha publicado sobre este investigador nos ha hablado de otras cosas como su aporte intelectual a la propia historia de la arqueología y su gran importancia para entender qué pasó en el desarrollo de nuestra disciplina en la segunda década del siglo XX. Doy la palabra a Aide, y Aide, estoy sumamente agradecida por todo esto. Al contrario, Humberto, muchísimas gracias por acompañarnos en la presentación de este trabajo, que coincido contigo, tendría que ser motivo de celebración para los arqueólogos el recuperar un trabajo que ya casi tiene 100 años de haberse publicado. La primera edición se publicó en 1928 como resultado de una expedición que se realizó 2 años antes, en 1926, y que lamentablemente quedó un tanto olvidado. No sabemos cuántos ejemplares exactamente se tiraron en aquella ocasión, pero fueron ejemplares de lujo que no fueron ampliamente conocidos. Debieron serlo en su época, pero ya no perduraron en la memoria del gremio. Y siempre es un placer recordar cómo se construyó nuestra historia prehispánica, y también la historia de nuestro país, y sobre todo en una región tan lejana, al menos para esos momentos, como era el sur y sureste mexicanos. Entonces te agradezco mucho que estés ahora con nosotros, acompañándonos en esta iniciativa conjunta de nuestra casa, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y la editorial El Dragón Rojo, para traer de nuevo a los ojos de los lectores interesados un libro que creo que vale mucho la pena conocerlo, para conocer un poquito más de esa región que a veces nos resulta tan lejana. Ok, a mí me gustaría un poquito, Aide, que nos hablaras sobre cómo se gesta la expedición, o la importancia de este libro, que yo en un primer momento uno pensaría que es un informe técnico de lo que los arqueólogos y antropólogos hicieron en los confines de la selva lacandona, pero yo siento que el libro es más que un informe técnico, ¿no? Esperaríamos que este libro lo que nos hablara únicamente fuera del trabajo específicamente de campo que hace un arqueólogo, pero yo veo un investigador que en algún momento lo podría animar al público, que es como si ahorita hicieran una analogía
como un escáner. O sea, una persona que cuando va caminando sobre el campo no solo está viendo los hallazgos de superficie, está viendo el entorno, está viendo a la gente, está viendo la topografía, está viendo los pueblos, está viendo la arquitectura, está viendo las costumbres, está viendo los animales, está viendo los productos que se sacan de ahí, está viendo sobre todo cómo en algún momento nos podemos o se puede uno trasladar. Entonces, a mí me gustaría que nos dijeras, bueno, ¿qué fue lo que animó a la Dirección de Arqueología de llevar a cabo este tipo de investigaciones en esos confines del sur? Porque, bueno, algo que sí me llama la atención es que en el año de 1926, cuando Palacios y Otón de Mendizábal y Taubón de alguna manera van junto con una comisión mucho mayor que de la que ahorita nos vas a hablar, ese mismo año Reigadas ya como director de la Dirección de Arqueología, él se va a los confines del norte, Casas Grandes o Altavista, ¿no? Entonces es una idea muy interesante de cómo esta dirección empieza a tener de alguna manera presencia territorial en el panorama de las ruinas, ¿no? Y bueno, y eso lo vemos que junto con este libro, que como tú bien dijiste, se presenta en el año de 1928 en el 23 Congreso Internacional o 22 Congreso Internacional de Americanistas, se presentan otras obras que son el estudio comparativo de Ignacio Marquina, el estudio de los sitios o de la arquitectura de los mayas de Mariscal, y el libro que yo creo que en algún momento se tiene que volver a publicar, que es el estado actual de los monumentos, y Pero bueno, dejemos eso y platícame de esta aventura institucional arqueológica que hizo la Dirección de Arqueología. Creo que lo resumes bien. Es un libro que habla de una aventura, pero además es una aventura poco común en la época, porque nuestro autor, Enrique Juan Palacios, es un autor que está a medio caballo entre el siglo XIX y el siglo XX. Y por eso es muy particular, además de ser un erudito impresionante que conoce todas las fuentes, todos los estudios, es un amante, es un bibliófilo, y además es un bibliófilo apasionado y sumamente apasionado del pasado prehispánico. Y es una de las primeras expediciones que hace en campo. Antes su chamba era estar al frente de la biblioteca del Museo Nacional y aunque tiene recorridos en campo en 1925, previo a esta expedición, esta es la más larga y la más lejana que hace. Y la hacen, se inserta en un proyecto mayor, porque el Estado mexicano está muy preocupado por una invasión biológica de la langosta, que se está acabando los campos de cultivo y que sospechan que viene desde el sur del continente y está llegando ya hacia el altiplano. Y ya llevan varios años con ese problema y lo que quieren hacer es una expedición para detenerla. En el camino aprovecha la Dirección de Arqueología para decir, ya que van a mandar a todos estos científicos, biólogos, topógrafos, a conocer esos territorios y a saber los mecanismos para frenar este agente biológico que se está presentando, ¿por qué no aprovechamos y mandamos uno que otro arqueólogo y un antropólogo para que de paso conozcan el territorio en esos términos? Y ahí es cuando interviene el Museo Nacional enviando a Mendizábal como su comisionado y la Dirección de Arqueología enviando a Palacios para hacer los registros arqueológicos. El único libro que conocemos que se publicó como resultado de esa mega expedición pues de varias instancias federales es En los confines de la selva lacandona, y que corresponde solo a lo arqueológico. Pero decías bien en que no es un informe técnico de campo, justo por lo que les decía que Palacios es un personaje que vive entre dos siglos. Se parece más a un diario de viaje de estos que conocemos del siglo XIX, estilo Charney, estilo, otro Calderón de la Barca, en donde el personaje les va contando al lector paso a paso cómo se sube al tren,
cómo es el entorno, cuáles son los olores, cuáles son los colores, qué tipo de arquitectura hay, qué vegetación hay, qué transporte usaron para llegar de tal punto a tal punto, todos los problemas económicos que tuvieron, los personajes que conocen la región y obviamente los monumentos arqueológicos que es su centro. Entonces es un recorrido desde que ellos salen de la capital mexicana, casi como un diario, hasta que llegan a Palenque, que es la selva lacandona, que es el punto final de la expedición, y después cómo regresan por la costa del Golfo. Ahí termina el libro y es un viaje fascinante. En ese sentido no es un libro especializado. Sin duda tiene una narrativa muy distinta a la que estamos acostumbrados hoy, tiene 100 años de escritura, pero es muy accesible para todo público porque no está lleno de tecnicismos. Es un relato muy ameno, sí, creo yo. Algo que me llama mucho la atención de este libro, Aide, es que nuestras narrativas arqueológicas que tenemos sobre la historia de la arqueología, pocas veces se ve a los mexicanos debatiendo con los extranjeros, ¿no? Eso me parece en el libro impresionante. O sea, yo cuando he leído a Bernal o cuando he leído a nuestros siguientes historiadores de la arqueología, es como si los mexicanos o los funcionarios que hacían la arqueología nunca debatieran con los extranjeros. Y lo que se ve aquí es un individuo llamado Enrique Juan Palacios, que tenía un conocimiento de la literatura arqueológica que es impresionante. Y eso quizás sea por lo que tú ya mencionaste, que estuvo como encargado de la biblioteca del Museo Nacional y que tuvo acceso a mucha información. Obviamente todo está respaldado por este impresionante artículo de los estudios históricos arqueológicos que publica en la misma revista de la Dirección de Arqueología, obviamente la Secretaría de Educación Pública, pero me llama la atención cómo él tiene esta capacidad, primero, para que todos los monumentos que ya fueron registrados y narrados y escritos, y hay una interpretación ya sea por Seller o Mahler o el mismo Blom, pueda él de alguna manera entrar a la discusión sobre, por ejemplo, la glífica, ¿no? La correspondencia que tiene con Morley, ¿no? Entonces, me parece además interesante que sus interpretaciones del pasado no solo se vayan sobre la escritura de los mayas. Él puede en algún momento decir cosas sobre los monumentos. Me parece súper interesante lo que dice en el caso de Santa Elena, cuando tiene un debate con Franz Blom en el sentido de por qué una escalera fue de alguna manera clausurada, ¿no? O fue de alguna manera ocultada por otra construcción. Él, a partir de los estudios que tiene, de la recurrencia que tienen otros monumentos que él mismo vio, puede dar otra interpretación como una clausura ceremonial de un edificio. Entonces, algo que me llama la atención es que en este libro sí podemos ver una persona que tenía la capacidad de la información y las tablas para poder entrar en discusión y debatir con los otros investigadores. Y eso me parece de Palacios algo que los arqueólogos no hemos, apenas estamos volviendo a revisar con la publicación de este libro. Entonces, yo personalmente estoy muy satisfecho de este libro. El libro se lo recomiendo y Aide, yo creo que tú me deberías de decir qué está aportando este libro para la historia de la arqueología en nuestro país. Wow. Aporta muchísimas cosas y no solo a la arqueología, creo, porque quisiera cerrar con una idea que complementa la tuya en el sentido de que el autor hace presente, vaya la redundancia, la presencia de los mexicanos en el debate sobre la designación del territorio, un territorio que para 1926 sigue siendo problemático y un tanto tierra de nadie por el desconocimiento que se tiene en todos sus ámbitos, geográfico, florístico, y arqueológico y poblacional también. La península siempre ha sido para la gobernanza del país un punto complicado, un punto complicado del que hablan todos, porque en particular en lo maya
tiene una gran presencia en la comunidad estadounidense y quiere tener más presencia. Entonces, las voces dominantes generalmente que hemos tenido sobre la historia arqueológica de ese territorio parecen ser las de los extranjeros. Y este libro lo que nos muestra es que no, que también hay personas desde la gobernanza y desde la ciencia mexicana que están participando en la construcción y en el reconocimiento de ese territorio y sus vestigios, en este caso arqueológicos mayas. Y con voz fuerte, con voz de conocimiento, con voz de potestad y de diálogo, de un diálogo entre iguales. Entonces, creo que este libro nos puede aportar una mirada muy particular que no conocemos, no solo de la arqueología, sino de lo que está haciendo el gobierno mexicano y sus disciplinas científicas y sus instancias académicas para conocer un territorio que en ese momento resulta muy lejano. Y podríamos contrastar incluso, que me parece que puede ser una buena sugerencia para nuestros lectores que estén interesados en ello, hacer esta lectura de Palacios con esas otras obras que ya conocemos y que son más difundidas, como las obras de Frank Tannenbaum, que también está presente en esa expedición y que de ahí saca sus libros sobre la cuestión agraria en México, o las mismas del famoso e enigmático Traven, que también participó en esa expedición y que cuenta una narrativa completamente distinta a la de Palacios, o incluso del famosísimo arqueólogo Franz Blom, que también está a diálogo, va a llegar a los confines de la selva 2 años después que Palacios, y van a estar en un diálogo constante, y todos ellos escriben sobre el territorio, pero ellos nos brindan una mirada extranjera. Palacios nos brinda la mirada del mexicano que está en la institución mexicana por los intereses de los mexicanos en una situación de igualdad, y creo que eso puede resultar muy interesante de la obra. Ojalá se animen a conocerla. Bueno, yo agradezco al Instituto Nacional de Antropología y a Dragón Rojo que estos proyectos finalmente se sigan haciendo, y ojalá en un futuro no muy lejano podamos disponer de las otras 3 obras, es decir, de lo que se llevó en el año 28 a Nueva York, que son obviamente el estudio comparativo de los monumentos de Marquina, el trabajo de Mariscal y ese gran trabajo del estado actual de los monumentos. Muchísimas gracias a todos. Para todo el público interesado que quiera conseguir esta joya de la literatura arqueológica, pueden directamente ir a las librerías del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que hay varias, por cierto, en la Ciudad de México, o consultar directamente la página del internet de la editorial Dragón Rojo.